Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos fragmentos que son, realmente potentes, de Bajo la misma estrella de John Green. Tenemos unos pasajes clave que nos llevan directo al corazón de la historia de Hazel Grace Lancaster y Augustus Waters. Exacto. Y la idea no es solo seguir la trama, ¿sabes? Queremos explorar un poco cómo estos chicos, estos jóvenes, viven. Navegan la vida, el amor y esa sombra constante de la muerte. Claro. ¿Qué significa todo esto cuando eres adolescente y el tiempo, pues, parece que juega en tu contra? Vamos a tratar de desarmar un poco las capas de significado, ese humor que a veces te pilla por sorpresa y la emoción cruda, ¿no?, que tienen estas páginas. Justamente. Porque no es solo, digamos, una historia sobre el cáncer. Es mucho más. Es sobre buscarle un sentido a todo. Incluso en las circunstancias más extremas, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo Hazel y Gus, crean su propio mundo casi. Con sus códigos, su lenguaje propio, a menudo como desafiando un poco esas ideas más convencionales sobre la enfermedad, el heroísmo, todo eso. Empecemos por Hazel, ¿te parece? 16 años, cáncer de tiroides, metástasis en los pulmones, siempre con su tanque de oxígeno. Su voz en el libro es increíblemente directa, ¿verdad? Sí. Nada de sentimentalismos baratos. Su mamá cree que está deprimida, pero ella lo ve distinto. Y esa diferencia que marca ella es clave, ¿sabes? Cuando dice que la depresión es un efecto secundario de morir, no del cáncer en sí. Exacto. Eso ya te dice mucho desde el principio. Esa lucidez que tiene, casi brutal, y cómo rechaza las simplificaciones. Es como una forma de mantener el control, ¿no? Al menos el intelectual, sobre algo que físicamente no puede controlar. Claro. Y esa actitud, choca de frente con la presión de los padres. Que seguro es con buena intención, pero debe ser agobiante, ¿no? Eso de tienes que tener una vida, sal, socializa. Lo que la lleva, claro, al famoso grupo de apoyo. En el sótano de la iglesia. El corazón literal de Jesús, un lugar que ella describe con bastante sarcasmo, la verdad. Sí. Ahí está Patrick, el líder, con su historia de siempre sobre sus testículos. Y ese cinismo de Hazel se nota más todavía con el lenguaje que usan ahí, ¿no? La batalla, la lucha. Ella como que siente que esas metáforas de guerra, pues no le van, no pegan con su realidad. Para ella, al menos al principio, lo único que vale la pena ahí es Isaac. ¿Su amigo? Claro, el amigo que se está quedando ciego. Él sí es real, en medio de lo que ella ve casi como una actuación de todos los demás. Oye, ¿y esa crítica a los grupos de apoyo? ¿Tú crees que es algo general o es muy de Hazel, muy de su perspectiva? Es buena pregunta esa. Yo creo que refleja una tensión que sí existe, ¿eh? Para algunas personas, estos grupos son vitales. Les dan comunidad, validación. Claro, un espacio. Exacto. Pero para otras, como Hazel, quizás se sienten, forzados, como muy performativos, o que te imponen una única forma de verlo, ¿no? La del luchador. Y si tú no te sientes así, pues... No encajas. Claro. La novela no es que los condene, ojo, pero sí como que cuestiona si hay una sola receta para algo tan personal y complejo como la enfermedad o el duelo. Y justo ahí, en ese escenario tan particular, aparece él, Augustus Waters. Su entrada es casi de película, ¿verdad? Totalmente. Alto, seguro de sí mismo, y ese concurso de miradas que tiene con Hazel al toque. Gus irrumpe, literalmente. 17 años. Sobrevivió a un osteosarcoma. Le falta una pierna. Pero tiene una confianza que arrolla. Sí. Está ahí por Isaac, por su amigo. Y suelta esa frase famosa, ¿no? La de estoy en una montaña rusa que solo sube. Y confiesa su miedo. Su gran miedo. El olvido. Eso ya te marca como es él, desde el minuto 1. El miedo al olvido. Es un temazo para él. Hazel, siempre tan pragmática, ¿no? Le dice, que el olvido es el destino de casi todos, ¿no? Claro. Pero para Gus parece que eso es lo que lo mueve, su motor. Absolutamente. Y eso nos lleva directo a una de sus acciones más icónicas, yo diría, y más discutidas también, la metáfora del cigarrillo. Sí.
Justo después del grupo, lo saca y Hazel, bueno, comprensiblemente se enfurece. Imagínate. Claro, ella peleando por cada respiro y él jugando con un cigarrillo. Parece hasta una provocación, ¿verdad? Totalmente. Está justo entre tus dientes, pero no le das el poder de hacer su matanza. Es teatral, sí, es muy Gus. Pero no es solo eso, ¿eh? No. Es como un intento, casi desesperado, diría yo, de tener un control simbólico. Si lo atas con su miedo al olvido, ves un patrón, ¿no? Gus necesita construir significado, necesita dejar una marca, controlar la narrativa de su vida. Como no puede controlar la enfermedad ni la muerte, pues controla el símbolo. Claro, lo que sí puede. Exacto. Es un gesto, sí, performativo, pero que nace de una angustia muy profunda, muy existencial. Entendido. No es solo una frase ingeniosa, es como parte de su armadura, digamos. Y esa conexión que tienen al principio se pone intensa muy rápido, ¿no? La visita a su casa, el viaje en ese auto que apenas sabe manejar. Sí, y esos momentos dicen mucho. Ese concepto que tienen, los beneficios por cáncer, Ah, sí. ese humor negro que comparten, es como un lenguaje secreto que nace de vivir lo mismo. Les permite nombrar lo absurdo de su situación sin caer en la lástima, ¿no? Es un mecanismo de defensa, claro. De defensa, pero también es un puente entre ellos, muy fuerte. Y vemos el contraste entre sus casas también. La de Gus con ese cartel de «La familia es para siempre». El sótano lleno de trofeos de básquet. Parece un mundo más, no sé, más estable. O quizás solo diferente. Diferente, seguro. Te muestra cómo la vida que tenía antes, ¿no? La de la estrella de básquet. Ahora está lleno de recordatorios de lo que perdió, pero también de cómo su familia intenta, mantener una fachada de normalidad, de que todo sigue. Claro. Y Gus mismo, ahí en el sótano, muestra una vulnerabilidad que no te esperas, cuando cuenta esa crisis que tuvo con los tiros libres justo antes de que le diagnosticaran. Debajo de toda esa confianza, hay miedo, hay confusión. Y esa mezcla, no, el humor negro, la vulnerabilidad que comparten, esa sensación de entenderse sin muchas palabras, eso es lo que hace que conecten tan rápido y tan fuerte. Y es justo ahí, en ese sótano, donde Hazel le cuenta de una fricción imperial. Ese libro se vuelve, importantísimo para ellos. Totalmente. Uai no es solo un libro. Es como un refugio, un espejo donde mirarse, un misterio que comparten. Sí. Para Hazel Peter Van Houten, el autor es casi un profeta. Alguien que de verdad entiende. Y el hecho de que sea sobre una chica con cáncer, pero que según ella, no es un libro sobre cáncer. Eso dice mucho de su necesidad de verse reflejada, pero sin que la reduzcan solo a su diagnóstico. La frustración que tiene con el final abrupto es casi palpable, ¿verdad? Quiere saber qué pasa, necesita saber qué pasa con los personajes cuando Ana, la prota, deja de narrar. Y esa necesidad de un cierre se vuelve como una obsesión para los dos. La búsqueda de respuestas sobre why se mezcla con sus propias búsquedas de sentido, de permanencia. ¿Y Gus, que siempre es de actuar? Claro, Gus, siempre proactivo, no tarda nada en encontrar el email del asistente de Van Houten, de Leadaway. Y la respuesta de Van Houten es peculiar, por decir algo. Sí. Críptica, pretenciosa, ya te da una pista del personaje real, ¿no? Detrás del autor que ella tiene idealizado. Exacto. Es como la primera grieta en esa imagen mítica que Hazel se había hecho de él. Y mientras tanto, la vida sigue pegando fuerte. A Isaac lo deja Mónica justo antes de la operación, de quedarse ciego. Esa frase de ella, no puedo manejarlo, es brutal. Uf, sí. Y la reacción de Isaac, destrozando los trofeos de Gus con el permiso de Gus. Es una escena increíblemente catártica y triste al mismo tiempo. Sí, muestra una forma de apoyarse, quizá muy masculina, muy adolescente, no sé, pero muy honesta también. Gus entiende esa necesidad de Isaac de sacar la rabia, la impotencia. Claro. Y resalta mucho esa carga desigual, ¿no? Los que están enfermos tienen que manejarlo sí o sí, mientras que los sanos a veces, tienen la opción de irse. Pone en duda esas promesas de siempre, ¿viste? Que son tan fáciles de decir y tan difíciles de cumplir cuando las cosas se ponen feas de verdad.
Y todo esto al final lleva a la idea de ir a Ámsterdam. Hazel le escribe a Van Houten. Él contesta que solo habla en persona. Parece imposible, pero Gus tenía un as bajo la manga. El deseo, el que le dieron los genios, como él los llama, su versión de Make-A-Wish. Claro. Y es un gesto grandioso, muy de Gus, usar su único deseo para cumplir el de Hazel, para buscar juntos las respuestas de ese libro que ya es de los dos. Pero la reacción de Hazel al principio es interesante, ¿eh? La analogía de la granada. Exacto. Se ve a sí misma como un peligro andante. Alguien que inevitablemente va a causar dolor. Es un miedo muy profundo que la acompaña siempre. Y es entendible, ¿no? Refleja esa carga emocional que sienten muchos pacientes terminales. Eso de no querer ser una fuente de sufrimiento para la gente que quieres. Sí, es terrible. Es una manifestación de amor, en cierto modo, pero también de culpa. Aceptar el viaje significa aceptar que puede herir a Gus, sí, pero también aceptar la posibilidad de vivir algo muy intenso. Y justo antes del viaje, esa ansiedad explota. Busca información de Caroline Mathers, la ex de Gus que murió. Ujú. Y tiene esa pelea con sus padres, donde se llama a sí misma Granada. Es como la culminación de ese miedo, ¿no? Pero poco después, la realidad física la golpea. Tiene una recaída grave, termina en la UCI con la máquina BiPAP. Es un recordatorio brutal de lo frágil que es. Durísimo. Sin embargo, la respuesta de los padres: no eres una granada para nosotros. Eso es un ancla fundamental para ella. Muestra ese amor incondicional que la sostiene, incluso cuando ella misma se siente destructiva. Y finalmente viajan. Ámsterdam. Se siente casi como un sueño hecho realidad después de tanto luchar, ¿no? El viaje entero está cargadísimo de simbolismo. Gus fascinado con la película 300, con el sacrificio heroico. Sí. La cena mágica en Oranges, donde él va con su traje de muerte y hablan de embotellar estrellas. Las diferencias que tienen sobre el olvido, el legado, todo como que se intensifica ahí. La visita a la casa de Ana Frank es potentísima. La dificultad física de Hazel para subir las escaleras, el contraste con la historia de Ana, otra vida joven truncada, y después ese primer beso en el ático. Y la gente aplaudiendo. Es un momento de triunfo vital increíble. Es la cima de la alegría, ¿no? Del amor que encontraron contra todo pronóstico. Pero la novela es implacable con el realismo. La yuxtaposición es brutal. Justo después de ese clímax emocional, ahí en la intimidad del hotel, Gus suelta la noticia. La devastadora noticia. Que el cáncer volvió. Que volvió, agresivo por todas partes. El sueño, hecho pedazos. Ese punto de inflexión es desgarrador. Lo cambia absolutamente todo. Sí, la dinámica se invierte por completo. El vuelo de vuelta es sombrío. Gus, que antes era el de los gestos grandiosos, ahora está enfermo, tiene dolor. Y Hazel, que tanto miedo tenía de ser una carga, se convierte en la cuidadora principal. Vemos cómo Gus se deteriora físicamente, muy rápido. La silla de ruedas, la medicación, cómo pierde esa fachada de invulnerabilidad. Es duro leer esa parte, ¿eh? Mucho. Y la novela no lo endulza, ¿sabes? Muestra la dependencia, el dolor, la lucha por mantener la dignidad, incluso ese acto de rebelión compartida con Isaac, lo de tirar huevos al coche de Mónica. Ah, sí. Tiene como un matiz de desesperación, ¿no? De aferrarse a una normalidad que se les escapa de las manos. El incidente de la gasolinera es particularmente crudo. Gus intentando comprar sus cigarrillos, los metafóricos, su intento de ser autónomo que termina en una llamada desesperada a Hazel, en pura vulnerabilidad. Es el reflejo de su lucha interna. Quiere mantener el control, ¿sabes? Seguir siendo el protagonista de su historia, pero el cuerpo lo traiciona. Es un momento de humillación y miedo que contrasta muchísimo con el Gus seguro de sí mismo, del principio. Y esto nos lleva al prefuneral. Una idea muy Gus, ¿no? Totalmente Gus. Querer controlar hasta el final, escuchar sus propios elogios. Exactamente. Es como su último acto de dirección escénica. Quiere oír cómo lo van a recordar. Necesita esa reafirmación contra el olvido que tanto teme.
Pero el elogio de Hazel ahí es crucial. Ella no le da el discurso heroico que él quizás esperaba, ¿eh? Es verdad. Habla de sus infinitos pequeños, de que es imposible contar una historia completa, de que lo ama a pesar de todo, como que desafía sus ideas sobre el heroísmo y las grandes marcas que hay que dejar. Y 8 días después, Gus muere. La forma en que se narra el duelo de Hazel, ese gran y terrible 10 en su escala de dolor, es tan directa, sin adornos. El funeral oficial es casi una parodia de lo que Gus hubiera querido. Y entonces reaparece él, Peter Van Houten. Borracho, inoportuno como siempre, pero finalmente revela la tragedia personal que hay detrás de Why. Su hija, Anna, la inspiración. Y le da a Hazel esa pista, omnicélula es célula, que la lanza a la última búsqueda, la búsqueda de las palabras de Gus. Esa búsqueda del cuaderno, las páginas arrancadas, crea un último misterio. ¿Qué quería decirle Gus? Y la resolución es profundamente conmovedora. Lidewich recupera esas páginas. Y no son una secuela ni reflexiones para el mundo, son un elogio para Hazel. Escrito por Gus, pidiéndole a Van Houten que lo edite. Es un giro increíble. Lo es, porque en esas páginas, Gus por fin enfrenta su miedo al olvido de otra manera. Se da cuenta de que las marcas que importan no son las cicatrices que dejas en el mundo, sino las que dejas en las personas. Claro. Habla del impacto que Hazel tuvo en su vida, de cómo ella le enseñó a vivir y amar dentro de sus infinitos pequeños, como decía ella. Y acepta el dolor como parte del amor, esa frase final. No puedes elegir si serás lastimado en este mundo, pero sí tienes algo que decir sobre quién te lastima. Me gustan mis elecciones. Espero que a ella le gusten las suyas. Es demoledor. Es la resolución de su personaje, ¿no? Encuentra su significado no en un legado heroico para todos, sino en la autenticidad y la profundidad de esa conexión única que tuvieron. Y le da a Hazel la última palabra, la validación final de su historia juntos. Y la respuesta de ella, lo hago, Augustus, lo hago. Ese ok o bien que era su código, cierra el círculo de una manera tan sencilla y profunda a la vez. Entonces, si miramos todos estos fragmentos juntos, ¿cuál dirías que es la esencia que nos dejan? Creo que capturan muy bien esa tensión constante, ¿no? Entre la brutalidad de la enfermedad, la realidad de la muerte que está ahí siempre, y la fuerza, a veces casi irracional, del amor, de la conexión humana. Sí. Muestran que el significado de una vida no siempre está en cuánto dura o en los grandes logros, sino en la intensidad, en la autenticidad de las relaciones que creamos, incluso sabiendo que pueden traer un dolor inmenso. Son esos infinitos pequeños, al final, los que hacen que una vida valga la pena. Nos deja pensando, más allá de la duración o las marcas que se ven, ¿cómo valoramos realmente una vida? ¿Y qué tipo de historias como esta, aunque sean ficción, nos ayudan a nosotros a enfrentar nuestras propias realidades, nuestras pérdidas y encontrar valor en nuestras conexiones?